es el país más largo y angosto del mundo. Tiene glaciares milenarios y el desierto más árido del planeta. Es una nación de poetas y escritores, con 2 premios Nobel de literatura. Hoy, en el mapa, conoceremos más de Chile. Chile está ubicado en el extremo sur del continente suramericano, entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. Limita al norte con Perú, al noreste con Bolivia, al este con Argentina y al sur con el pasaje de Drake o Mar de Drake. Su capital es Santiago. El idioma oficial es el español. Tiene una población de más de 19.493.000 personas. Su sistema de gobierno es República Democrática Unitaria Presidencialista. Chile se localiza a lo largo de una zona altamente sísmica y volcánica que forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, con islas, bosques y lagos al pie de grandes volcanes. Ser chileno significa muchas cosas. Para mí es compartir una historia, es compartir un territorio. En la identificación de los chilenos, el territorio siempre ha sido un elemento muy importante. Un territorio que ha ido cambiando, además. Tenemos la conciencia de habitar en el último rincón del mundo. Ser chilena significa una cosa más de la vida de uno, pues. Así como soy chilena, soy también venezolana y argentina y latinoamericana. Y un personaje más de este mundo convulsionado, pero hermoso. Tiene el desierto no polar más árido del mundo, el desierto de Atacama. La tradición indígena llamaba Chili las tierras situadas al sur de esta región desde antes de la llegada de los españoles. A Chile lo inventó un poeta español que se llamó Alonso de Ercilla, que quedó muy admirado de la resistencia que ofrecieron a la invasión de España los indios que él llamaba araucanos, pero que la verdad son nuestros mapuches, y que resistieron durante 300 años la ocupación de una parte del territorio. Entonces el poema que escribió Ercilla, bueno, era una mirada española, pero era curiosamente una mirada española donde se reconocía al otro como alguien admirable, cosa que ocurrió muy poco en los procesos de conquista. Por eso que nuestro gran poeta, varios siglos después, Pablo Neruda, es amigo poético de Ercilla. Ercilla decía: Chile, fértil provincia señalada en la región antártica famosa, al fondo. Su pueblo es tan granado, valiente y belicoso que no ha sido por rey jamás regido, ni extranjero dominio sometido. Ercilla, 1540. Son variadas las circunstancias que definen la identidad chilena. Además de la diversidad geográfica del país, está la idea de la libertad, su identificación con la independencia de España, con los procesos de desarrollo culturales, con las luchas obreras, con la naturaleza. La cordillera con nieve es lo que los niños más dibujan en las escuelas. Laura de Roca tiene lindos recuerdos de su niñez en su Chile natal. Tengo muchos recuerdos muy hermosos porque vivíamos en la cisterna, que viene a ser casi campestre. En ese tiempo era campestre, pero después el poblado se va agrandando y las cosas de alrededor pierden su personalidad grandemente. Pero yo fui muy feliz, arriba de los árboles sacando frutas. Teníamos una casa enorme, llena de árboles frutales, y yo vivía en los higueras, en los nísperos, en los naranjos, todo, teníamos toda la fruta del mundo. Como muchas sociedades de América Latina, Chile nace dividida: invasores invadidos, hacendados y peones. La esclavitud africana en menor cuantía comparada con el resto del continente es abolida en 1823. Pero sí hubo mucho
sometimiento a los pueblos originarios. Entonces también el tema de una sociedad que tiene elementos de unidad, pero que tiene unas ciertas fracturas, también creo que es un elemento que está en la identidad nacional, que además va cambiando. Desde hace algunos años se ha convertido en un tema fundamental el carácter multiétnico y multinacional de la sociedad chilena, reconocimiento importante a los aportes de otras culturas y de la propia ancestralidad indígena. Diversas etnias se establecen en el norte y zonas costeras del país a lo largo de los siglos antes de la llegada de los españoles. De hecho, en Monteverde, en la región de los lagos, se encuentran los restos arqueológicos más antiguos de Chile, considerados además el primer asentamiento humano conocido en América. Los mapuches. La diversidad cultural, por supuesto, incide en sus costumbres y tradiciones chilenas. El guaso chileno, que es el típico hombre de a caballo de América Latina, que existe en todos lados, digamos, es de la zona central. Y eso produjo una cierta cultura, nacida en la hacienda, que era la estructura social básica, donde, bueno, cultura campesina. Mucha música popular religiosa, mucho verso, mucho canto en verso. Ese es otro elemento muy constitutivo de la poesía. Así como la cordillera nos acompaña la poesía. Entonces, esa es una cierta tradición, es una cultura campesina, cultura hacendal, pero en la medida en que el país se fue expandiendo, hay otras realidades geográficas completamente distintas, digamos. El desierto, en el desierto no hay caballos, sí, hay caballos en la guerra, pero no hay campos, entonces ahí hay una cultura más bien obrera, más bien minera, más bien de campamento minera, de ciudades puertos que dan al Pacífico. Y esas son culturas más urbanas. La diversidad cultural también incide en la gastronomía. Tiene una corriente muy fría en el mar que fluye desde la Antártida, llamada corriente de Humboldt, la cual hace el plancton marino particularmente nutritivo para peces y mariscos, muy vinculados a la cultura culinaria chilena. Comen erizos, también alimentos producto del maíz como el pastel de choclo y la humita. También consumen cazuela, una sopa de res, pollo o pavo. En las islas de Chiolé, al sur, hay un método muy antiguo de cocinar alimentos originarios con piedras calientes en un hoyo que se cubre con sacos y hojas de pangue y tepes, típicas de la región. Esa mezcla de sabores se le denomina curanto. Al regreso de la pausa. Que rodando se ha agrandado como una gran luna de oro. Chile se caracteriza por tener personajes trascendentales. El Toqui Lautaro, el general Bernardo O'Higgins, de finales del siglo XIX, el controvertido presidente José Manuel Balmaceda. En el siglo XX, los presidentes Pedro Aguirre Cerda y Eduardo Frei, quien inició la reforma agraria. Los cantautores Víctor Jara y Violeta Parra. Los poetas Gabriela Mistral, de mucha sensibilidad, y Pablo Neruda, el de las odas. Ambos premios Nobel de Literatura. Vicente Huidobro, Nicanor Parra y Pablo de Roca, el de la poesía de ruptura. Primeramente tendría que decir mis padres, Pablo y Vinet de Roca, dos poetas chilenos muy importantes, absolutamente muy conocidos y muy queridos. Esto es un poema muy triste porque lo hizo después que murió mi madre. Con obstinación de toro, Vinet, retorno al pasado, que rodando se ha agrandado como una gran luna de oro. Aquerenciado, te adoro. Muerta como viva voy, la bestia encima que soy, guitarreando mi amargura al pie de tu sepultura en el crepúsculo de hoy. Como soy guaso, mi canto es natural como el tuyo. Luisa Navalón y un yuyo de payador le da encanto. De aldea, su voz de llanto. Chileno internacional, voy de viva voz dando
nuevamente tumbos al pasado, que no me ha escuchado, pero me escucha tu voz. Hay coincidencia en afirmar que la figura política más universal de Chile es Salvador Allende. Por tanto, es un ejemplo moral muy importante. Ha tenido una repercusión universal. Aquí en Caracas celebramos, conmemoramos este 50 aniversario en una plaza que lleva su nombre, que es muy hermosa, que da la entrada de la Universidad Central de Venezuela. Pero además Allende tiene una importancia por su herencia intelectual y política, porque en ese sentido creo que Allende tiene un mensaje universal, porque fue el primer político que intentó conjugar en el siglo XX el socialismo y la democracia. Y esa creo que es una herencia que sigue vigente. La superación del capitalismo y bueno, su reforma, pero eso hecho en un sistema de plena participación ciudadana y democrática. Mi padre era muy amigo, fue muy amigo de Salvador. A mí me parece un hombre extraordinario, maravilloso, de una honestidad y de una inteligencia muy especial que no tuvo tiempo. No le dieron tiempo de poder demostrarlo abiertamente como debió. Pero tengo gran admiración y respeto por su nombre. Tras la muerte de Allende, se inicia la dictadura de Augusto Pinochet, que arroja miles de asesinados, desaparecidos y una aparente prosperidad económica. Yo diría que tuvimos, durante la transición democrática, hay un cierto mito, un mito interesado, digamos, de que la economía chilena tuvo muchos éxitos durante la dictadura. Si uno mira los números, eso no fue así. Fue una dictadura muy larga, que fue la dictadura de Pinochet. Introdujo algunos cambios económicos que perduraron después, básicamente abrir la economía al comercio internacional, pero lo hizo de manera tan brusca que se destruyó la industria nacional que se había desarrollado durante el periodo anterior. En fin, bueno, pero con la democracia seguimos con una economía abierta, porque ya lo que se había destruido en la industria no era posible reconstruirla con protecciones externas, esas políticas que fueron muy útiles en los años 60, hasta los 70 ya en general tenían problemas. Corregimos la apertura en el sentido de que hicimos convenios de libre comercio, son muy discutidos, pero para nosotros fueron muy útiles porque antes teníamos una economía muy abierta, pero no teníamos compensaciones al otro lado. El rápido crecimiento económico que fue decayendo se sustentó en exportación de materias primas y productos elaborados de buena calidad como el vino. Chile es el mayor productor del mundo de cobre, litio y molibdeno y el segundo exportador de salmón. Entonces tenemos que entrar, creo yo, a una economía más compleja y eso requiere políticas industriales más afinadas y sobre todo ingresar, digamos, a la economía del conocimiento, que es lo que viene. Entonces ahí tenemos todavía desafíos incumplidos. Y los niveles de vida han mejorado mucho. Hemos disminuido mucho la tasa de pobreza en el país. Cuando llegamos al gobierno como concertación después de la dictadura era de las más altas de América Latina, 40%, hoy día de las más bajas de América Latina. No hemos tenido, sin embargo, el mismo éxito en disminuir de manera sustantiva la desigualdad. Aun cuando, producto de las políticas sociales, el acceso a la educación universitaria en Chile ha aumentado. Los jóvenes profesionales no logran llenar sus expectativas de desarrollo, lo cual causa un estallido social como el del año 2018. El desafío es desarrollo con equidad y honestidad. A propósito de la honradez, en 2008 se decreta la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, impulsada por los senadores Hernán Larraín y Jaime Gazmuri, parte del principio de que la información pública debe ser reconocida por toda ciudadanía,
salvo secciones de seguridad nacional y policial. Es una cierta revolución cultural, porque los ciudadanos también, de alguna u otra manera, han asumido eso, que la información piden por favor. Entonces aprovechamos legislación de otros países más avanzados, algunos de países más desarrollados, como Inglaterra, y otras como México, que tenían en ese sentido. Y establecimos, por tanto, que hay lo que llamamos transparencia activa y transparencia pasiva. Transparencia activa es el conjunto de información que todos los organismos del Estado tienen que disponer en línea, de manera mensual. Presupuestos, contrataciones, plantas, sueldos, adquisiciones, etc. Y otra que es activa es responder a preguntas de los ciudadanos. Y creo que el efecto de la ley, se estableció además un organismo que es el que supervisa que la ley se cumpla y que recibe los reclamos de los usuarios o de los ciudadanos o de las organizaciones. Creo que ha sido muy útil para hacer más transparente la gestión pública. Al retorno. Los principales focos de atracción turística son San Pedro de Atacama, puerta de entrada al desierto de Atacama. En sus alrededores está el Observatorio Astronómico ALMA, la mayor instalación de astronomía del mundo. En el punto opuesto está la Patagonia, con canales que van entre los glaciares. Está la región de los lagos, con bosques y mucho turismo náutico. La isla Rapa Nui, como se le conoce en polinesio a la isla de Pascua. Las relaciones entre Chile y Venezuela van más allá de la diplomacia. El billete de más alta denominación del peso chileno tiene la figura del insigne venezolano Andrés Bello López. En tiempos de las dictaduras militares suramericanas del siglo XX, en el marco del Plan Cóndor, Venezuela acoge a centenares de chilenos exiliados, entre ellos a De Roca, quien tuvo que huir de Argentina. Argentina se había hecho absolutamente invivible. El que era mi esposo en ese momento, el titiritero, Eduardo Di Mauro, estaba primerito en una lista de los que iban a, como dicen en Venezuela. Entonces tuvimos que venirnos, nos vinimos en un carro que mi hijo ayudó a comprar porque él ya estaba en Venezuela. Él vivía con mi hermana. Entonces nos ayudó, vendimos un Citroën que teníamos y agarramos el Chevrolet y nos vinimos. Quiero decir que Chile tiene una deuda de gratitud con Venezuela, porque aquí llegaron muchos inmigrantes chilenos, también en distintos momentos, muchos después del golpe de Estado, que andaban huyendo de la persecución, de la cárcel, del fin, y fueron muy bien recibidos en Venezuela. Ahora el proceso es inverso. Hay alrededor de 700.000 venezolanos en Chile, entre legales e irregulares, la mayoría en la capital, en busca de mejores condiciones económicas. Constituyen la comunidad de inmigrantes más grande de ese país. Yo tengo la impresión de que ha sido una gran contribución. Una gran contribución, primero porque han llegado muy buenos profesionales. En Venezuela hay una tradición de buenos profesionales en determinadas áreas, mucho en la salud. Llegan muy buenos médicos y médicas venezolanas, profesores, emprendedores. Los últimos flujos son más bien de jóvenes, no siempre profesionales. Bueno, andan en moto igual que aquí, hacemos el delivery, está lleno de venezolanos muy... Y yo creo que nos aportan además un asunto que es muy propio de ustedes, porque ustedes son muy amables y son muy alegres. Y los chilenos y los andinos somos un poquitito más serios, más severos, en un aspecto menos divertido. Por esa manera muy nuestra de ser Laura de Roca, conoce y se enamora de quien hoy es su tercer esposo, Marcos Pérez, un venezolano con quien lleva 4 décadas de unión, haciendo títeres y escribiendo. Laura tiene 8 libros publicados en Venezuela.
A Marcos lo conocí todavía casada con Eduardo Di Mauro en Yaracuy, en San Felipe. Ahí estuvimos charlando y qué sé yo, parece que le gusté. A mí me gustó, también me agradó. Y pasó el tiempo y mi hijo me decía, hay un tipo allá en San Felipe que me vuelve loco. Cuando llego allá empieza, y Laura, se fue Laura, ¿dónde está Laura? La chilena. Y bueno, después nos vimos en Caracas y ya quisimos reiniciar lo que había sido una pincelada, nada más. Las relaciones entre Venezuela y Chile estuvieron muy tensas durante varios años por diferencias políticas. Desde 2018 no hay representación diplomática en Caracas porque el gobierno chileno no reconoce el segundo mandato del presidente constitucional Nicolás Maduro. En 2023, con nuevo gobierno en Chile, se nombra a Gasmuri como embajador. Y que fue que el gobierno del presidente Piñera, a mi juicio equivocadamente, junto con otros presidentes de su misma orientación política en América Latina, reconocieron al gobierno de Guaidó, que era un gobierno que no ejercía soberanía sobre el país. Y eso hizo entonces que las relaciones fueran distantes y complejas. Y el presidente Boric ha corregido esa situación anómala. No es posible que no hayan las mejores relaciones posibles entre Venezuela y Chile. Venezuela es un país muy importante en América Latina. Su destino nos compete a todos. Y por tanto mi tarea fundamental es normalizar la relación, establecer relaciones de cooperación, ampliar la agenda que prácticamente no existía, porque además estamos muy vinculados. Para Chile, por su historia contemporánea, el tema de los derechos humanos es fundamental. Nosotros tenemos además una política histórica de que siempre hemos sido contrarios a las sanciones económicas unilaterales, siempre. Eso viola el derecho internacional. No pueden permitirse ninguna potencia grande, mediana o pequeña sancionar unilateralmente a otro país. Daña al pueblo, no a los gobiernos. Y en eso tenemos, y el presidente Boric tiene una convicción. El acento de las relaciones con Venezuela es en el área económica. La oferta chilena exportadora se mantiene. Vinos, frutas, pescados, maderas. Se quiere explorar la posibilidad de inversión chilena en el país. El intercambio cultural de ciencia y tecnología también figura en la agenda. Venezuela sigue siendo un polo de atracción. Mi experiencia en Venezuela ha sido extraordinaria. Amo este país desde todo, de la gente que te recibe con ese amor, como si fueran tus parientes que te están esperando. Eso es lo que amo de Venezuela. El amor que surge en todo, porque toda la gente, yo no soy ninguna maravilla, no me creo. Sin embargo, yo noto que yo caigo muy bien y la gente me quiere mucho y yo quiero mucho a la gente. Venezuela es mi país, el último. Lo poco que he recorrido encuentro un país muy bello y muy diverso. Y la gente me parece admirable. Hay una vitalidad, eso lo transmitiría yo a mis compatriotas. A pesar de todas las dificultades, la gente se saludan, se tratan, hay cierto trato igualitario, que en otra sociedad de América Latina la veo menos, relaciones más jerárquicas. Seguramente no es que no haya jerarquía, no es que no haya diferencias, pero veo que hay una calidad humana y una cierta alegría espontánea que a mí por lo menos me atrae mucho. Érase una vez un lobito bueno al que mal
maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, Una bruja hermosa y un pirata honrado. todas esas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Ram, pam.